Hola, hoy vamos a hablar acerca del autismo no verbal. ¿Ya? Hablemos sobre el autismo no verbal. Se estima que un tercio de las personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista se consideran no verbales. ¿Ya? Lo que significa que nunca aprenderán a hablar más que unas pocas palabras. Si bien no hay por el momento un gran caudal de información al respecto, se están realizando algunas investigaciones y las nuevas tecnologías están abriendo puertas a la comunicación y a la comprensión de este tipo de autismo. ¿Qué es el autismo no verbal? A pesar de la prevalencia de personas autistas que no hablan, no tiene un estatus oficial y no existe un diagnóstico como autismo no verbal. O sea, es una forma de decirle nomás, no hay un diagnóstico, o sea, no es una cosa oficial. En parte, eso se debe a que no existe una línea clara entre las personas adultas, estoy muy piti, perdón, que no veo muy bien, entre las personas autistas verbales y no verbales. Por ejemplo, algunas personas con autismo no verbal desarrollan la capacidad de usar algunas palabras de manera significativa, pero no pueden mantener una conversación concreta. Por ejemplo, pueden decir auto, en el sentido de vamos a dar un paseo, ¿ya? Pero no podrán responder a la pregunta ¿a dónde vamos? Algunos tienen la capacidad de hablar, pero carecen de la capacidad de usar el lenguaje de forma correcta o con significado claro. Pueden hacerse eco de guiones de la televisión, eso ya lo había conversado la otra vez, o con significado, pueden hacerse eco de los guiones de la televisión, pueden hacerse o de expresiones que les hayan enseñado los terapeutas. Sin embargo, en lugar de usar estos guiones para comunicar ideas o deseos, suelen usar estos diálogos como una forma de estimulación o calmarse a sí mismos. Repiten nomás, ¿ya? Un buen número de personas TEA, no verbal, no pueden usar el lenguaje hablado de manera eficaz, pero pueden comunicarse con el lenguaje escrito o mecanografiado, el lenguaje de señas, tarjetas con imágenes o dispositivos de comunicación digital, que son los famosos pictogramas. Una vez que un individuo se comunica de manera efectiva, incluso sin un lenguaje hablado, su capacidad para participar en el mundo se expande considerablemente. Lo que había hablado yo en el video con respecto al TEL, la comunicación es primordial. Tengo que decir que las personas TEA con lenguaje no verbal no necesariamente tienen un problema de discapacidad cognitiva. No, muchísimas no. Así que seguimos. ¿Cuáles son los síntomas del autismo no verbal? El principal factor de identificación del autismo no verbal es si alguien habla con claridad o sin interferencias. De ahí se parte, digamos. Las personas con TEA pueden tener dificultades para hablar o mantener una conversación con otro sujeto, pero los no verbales no hablan en absoluto. Existen diversas razones para que esto suceda. En primer lugar, puede deberse a que el paciente sufre apraxia del habla.
Esto es un trastorno que puede interferir con la capacidad de una persona para decir lo que quiere decir correctamente. También puede deberse a que no han desarrollado las habilidades del lenguaje verbal para hablar. Algunos niños también pueden perder las habilidades verbales a medida que los síntomas del trastorno empeoran y se vuelven más evidentes. Por último, algunos niños autistas también pueden tener ecolalias. Esto hace que repitan palabras o frases una y otra vez, lo que puede dificultar la comunicación. Otros síntomas del lenguaje no verbal se pueden dividir en 3 categorías principales. La persona TEA suele tener dificultades con la interacción social, pueden ser tímidos o retraídos, evitar el contacto visual y no responder cuando se les llama por su nombre. En algunos casos habrá personas que no sepan respetar el espacio personal, mientras que otros se resistirán por completo a todo contacto físico. Estos síntomas pueden hacer que se sientan aislados, lo que en última instancia puede provocar ansiedad y depresión. De comportamiento. La rutina puede ser importante para una persona en el aspecto autista. Cualquier interrupción en su horario diario puede alterarlos, incluso agravar su condición. Asimismo, algunos desarrollan intereses obsesivos profundos y pasan horas enfocados con un proyecto, libro, tema o actividad en particular. Sin embargo, tampoco es raro que las personas autistas tengan periodos de atención cortos y pasen de una actividad a otra con mucha frecuencia. Los síntomas conductuales de cada persona son diferentes. Todas estas cosas ya las ultra sabemos. De desarrollo. Los individuos con TEA se desarrollan a diferentes ritmos. Algunos pueden desarrollarse a un ritmo típico durante varios años y eventualmente enfrentar un revés alrededor de los 2 o 3 años, mientras que otros experimentan un retraso en el desarrollo desde una edad temprana que continúa hasta la niñez y la adolescencia. A ver, aquí dentro del autismo no verbal, ¿por qué no aprenden a hablar? Uno de los aspectos más extraños del autismo no verbal es el hecho de que nadie sabe realmente por qué estas personas no pueden usar el lenguaje hablado. Es especialmente desconcertante porque bastantes personas no verbales en el espectro pueden y eligen comunicarse utilizando el lenguaje de señas, pictogramas y una variedad de herramientas digitales. O sea, la persona puede comunicarse, pero no a través de la palabra. Algunas personas también dentro del espectro pueden tener apraxia del habla infantil, un trastorno neurológico que dificulta enormemente el lenguaje, etc. Eso ya lo habíamos hablado. Pero la mayoría de las personas no verbales en el espectro del autismo no tienen apraxia, simplemente no hablan. No se sabe por qué. Claramente existen diferencias en la función cerebral que inhiben el lenguaje hablado. Yo creo que lo tienen que, igual que el TEL, que también es un problema de la comunicación, este debe ser a lo mejor un TEL más profundo, me imagino, yo no sé. No quiero hablar cosas que no sepa, pero en este punto no hay acuerdo sobre cuáles son las diferencias o cómo afectan a un individuo determinado. Me refería yo a los problemas, a las diferencias cerebrales. Los estudios utilizan instrumentos como electroencefalogramas para medir ondas cerebrales y resonancias magnéticas para medir la actividad cerebral en un esfuerzo para comprender mejor lo que sucede dentro de la mente de una persona que no habla o no puede hablar. Y hasta ahora resulta claro que las personas con autismo no verbal comprenden mucho más de lo que comunican, pero no está claro cuánto más y a qué nivel. ¿Ya? Autismo no verbal. ¿Pueden aprender a hablar, dice acá? En algunos casos, los terapeutas utilizan el término preverbal en lugar de no verbal para describir a los niños autistas que no utilizan el lenguaje hablado. ¿Ok?
Un buen número de niños autistas con retraso en el habla adquieren la capacidad de comunicarse con el lenguaje hablado en algún momento gracias a los tratamientos específicos. Algunos se vuelven bastante fluidos y otros por su parte nunca ganan más que unas pocas palabras, siendo igualmente un avance y una mejora en su calidad de vida, por supuesto. Existen muchas técnicas para fomentar y mejorar el lenguaje hablado en los niños con autismo. La investigación sugiere que varios enfoques diferentes pueden mejorar la comunicación verbal, que incluyen la logopedia, las intervenciones conductuales, terapia de juego, musicoterapia y técnicas alternativas. Bueno, eso es más o menos el autismo no verbal. Es decir, no hay una razón clara, no se sabe científicamente por qué ocurre esto, se están haciendo investigaciones, pero también las personas que tienen, que padecen autismo no verbal, que recordemos no es una frase, no es una denominación que esté científicamente dicha tampoco, pero se usa para especificar a qué nos referimos. Las personas que tienen, no necesariamente tienen una dificultad cognitiva, solamente es un problema de la comunicación. De hecho, con estas nuevas cosas, estas nuevas técnicas de computación, mirando la pantalla, y yo no sé muy bien cómo es el tema, pero van escribiendo ahí o pueden escribir también lo que están pensando, pero no hablan. Así que estamos muy en pañales, aunque hemos avanzado harto. Tenemos que pensar que el autismo empezó en el siglo pasado recién a hacer un diagnóstico. Eh, por los años 40, por ahí, empezaron recién el primer autista, por 1900 y tanto. O sea, es un trastorno del desarrollo o una condición del desarrollo que se ha descubierto bastante tarde, digamos. Y bueno, ya hablaremos de la historia del autismo, de cómo fue esto, pero a pesar de que ya llevamos algunos años, hartos años, digamos, viendo esto, todavía estamos en pañales en muchas cosas. Y no se sabe por qué el autista no verbal no habla. Pero así es. Y bueno, les vuelvo a pedir por favor que se eh, suscriban al canal para seguir subiendo contenido y sigamos formando una gran comunidad. Y chao, chao, nos vemos en el próximo video.